que estudia la herencia de caracteres. Entonces, la verdad es que he estado súper perdido con todos los otros cursos porque la verdad es que no sé muy bien cómo poder llevar a cabo eh, las actividades docentes. Mandarles una guía y mostrarles algunos videos, la verdad que lo encuentro muy fome. Pero no veo que quede otra por ahora, ¿sí? Así que, bueno, los laboratorios de extracción de DNA y PCR, entiendo, según las instrucciones que me han dado de la universidad, se espera que se concreten en algún momento, ya sea durante el segundo semestre o inclusive probablemente a final de año, pero que las actividades sí o sí se tienen que hacer. Independiente de que ustedes ahora aprueben esta asignatura, en el momento en que se den las condiciones vamos a tener que generar la instancia para que ustedes puedan ir al laboratorio y aprender extracción de DNA y aprender PCR. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. El otro problema es que pareciera que estuviera hablando solo porque no veo a nadie. eh, así que por favor respóndame si no me voy a sentir como que estoy solo. Hablando con una pantalla. Y voy a tener que ir a ver a mi psiquiatra. Bien, son 37 participantes, wow, mucho. Ah, y aquí también puedo ver el chat, a ver. Ah, sí, voy a grabar. Gracias, Catherine. Sí, tienes razón, siempre se me olvida comenzar a grabar. Ya, ahí comencé a grabar. Voy a subir la clase, ¿ok? Ok. Bien, este tema de una nueva era en el tema de la medicina tiene relación con el nacimiento del proyecto de genoma humano. Fíjense ustedes que a finales de la década de los 80, particularmente en el 88, 89, comienzan las negociaciones para el término de la Guerra Fría. Esto significa que tanto el bloque soviético como el bloque capitalista, eh, o, o algunos le llaman progresista o neoliberal, etcétera, empiezan a negociar para derribar, digamos, las barreras económicas y sociales que existían entre estos bloques y terminar, digamos, con una hipótesis de guerra que era permanente, ¿ya? Particularmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a finales de la década de los 80 cae el muro de Berlín y con eso se da inicio, bueno, y el nacimiento de la perestroika en la Unión Soviética y la formación de la República Rusia, ¿ya? Y con eso comienza, digamos, una nueva era. Se liberan un montón de miles de millones de dólares que se usaban para defensa en estos países y en todos los bloques, en todo el bloque. Entonces, se liberan una cantidad gigantesca de dinero y Watson, el ganador del Premio Nobel de Medicina, producto del proyecto de la identificación de los genes, digamos, ¿ah? De que el DNA, de que los genes estaban en el DNA y el modelo de la doble hebra, perdón. Entonces, Watson le dice al presidente de Estados Unidos y le comunica al presidente de la Rusia, que esos dineros podrían utilizarse en algo que beneficiara a la humanidad, y eso podría ser secuenciar el proyecto, el genoma humano. Lo que tiene una muy buena recepción a nivel mundial y se comienza a establecer este programa. Lo encabeza la NIH de Estados Unidos y se derivan algunos cromosomas genómicos en algunos países para que las pudieran secuenciar. Entonces empieza a participar China, empieza a participar Japón, empieza a participar Inglaterra, empieza a participar Rusia, Italia, Francia, etcétera. Una serie de países que comienzan a secuenciar el genoma humano. Inicialmente las tecnologías eran bastante básicas, ¿ya?
ustedes deben entender que recién en el año 85 se diseña la estrategia de PCR. Ya vamos a explicar brevemente lo que es el PCR y lo vamos a profundizar posteriormente en otra clase. En el año 85 recién se comienza a idear un sistema de PCR. En el 91 comienza el proyecto Genoma Humano. Es decir, las librerías de genomas que se comienzan a desarrollar eran muy básicas y en la secuenciación del genoma comienza a ser muy lento. Habían secuenciadores automáticos muy básicos, entonces era todo muy dificultoso. Se dieron cuenta, por lo tanto, que para poder desarrollar el proyecto Genoma Humano, primero tenían que profundizar en técnicas moleculares. Empezar a diseñar enzimas de restricción que permitieran tener una mejor librería de genomas. En segundo lugar, mejorar la tecnología de los secuenciadores automáticos que tenían que de secuencias manuales, tener que pasar a secuenciadores automáticos, y ponen a trabajar a un ejército de personas para diseñar secuenciadores automáticos. Empiezan a darse cuenta que cuando les empiezan a llegar al NIH, las primeras secuencias del genoma eran secuencias de 4 letras, de A, T, C, G, que estaban ordenadas de cierta forma y que no tenían, al parecer, ningún significado tan concreto, digamos. Entonces, también tienen que empezar a diseñar algoritmos matemáticos para que permitieran ordenar cada uno de estos pedacitos de DNA que se les estaban mandando a la secuencia y que tuvieran algún sentido. No sé, si de Francia mandaban una secuencia de DNA y que tuviera alguna relación con la secuencia que estuvieran enviando desde Japón, digamos, ¿ya? Entonces empiezan a diseñar una serie de algoritmos muy complejos y empiezan a desarrollar lo que se denomina la bioinformática. Ahí nace en la disciplina llamada la bioinformática. Entonces empiezan a secuenciar el genoma en distintas partes de manera muy lenta, y ellos habían estipulado que el genoma humano debiera terminar de secuenciarse más o menos por el 2013, ¿ya? Esa era la expectativa que ellos tenían. Sin embargo, a medida que empieza a pasar el tiempo, empiezan a diseñar mejores estrategias de secuenciación, empiezan a diseñar muy buenos algoritmos matemáticos, muy complejos, con megacomputadores que podían sostener la enorme cantidad de información, y empiezan a acelerar este proceso de secuenciación. Después, un investigador que trabajaba inicialmente en este proyecto Genoma Humano, abre su propio instituto de investigación y comienza su propio proyecto de secuenciación de genoma humano, y empieza a acelerar también la competencia por lograr la mayor cantidad de información del proyecto Genoma. Claro que Craig Venter tenía la idea de poder encontrar una serie de genes para poder patentarlos, ¿ya? Y la idea inicial del proyecto Genoma Humano era entregar a la humanidad una información que pudiera solucionar una serie de problemas en el área de la ciencia biomédica, ¿ya? Entonces empiezan a generar una serie de discusiones bioéticas también, muy relevantes, que hasta el día de hoy han perdurado, y lo principal era poder evaluar si es que una vez que se identificara un gen, si ese gen se podía patentar o no, y si podía lograrse algún beneficio farmacológico si una empresa privada pudiera tener estos beneficios, ¿ya? Bueno, la verdad es que a mi juicio fue siempre una batalla perdida, dado que el comercio de las farmacéuticas es bastante fuerte, bastante grande. Pero bueno, entonces comienza la secuenciación del proyecto de genoma humano. Cuando en el año 2003 se logra, 10 años antes, se logra terminar de secuenciar el proyecto Genoma Humano, tanto por ambos grupos, publican en forma paralela en dos revistas, las dos revistas más importantes del mundo, que es Science y Nature, publican el proyecto Genoma Humano, o publican los resultados principales del proyecto Genoma Humano. Y en ese tiempo
el tema era básicamente secuenciar el genoma. ¿Qué era lo que estaba dentro de ese genoma? Eso hasta el día de hoy se está analizando, ¿ya? Eso no se ha terminado de analizar. Solamente la secuencia, la estructura física de la secuenciación es lo que se logró en el año 2003 y es lo que se publica en estas revistas. Y ahí dan cuenta de un análisis preliminar de la cantidad de genes que podría tener nuestro genoma. ¿Ustedes saben cuántos genes tenemos en nuestro genoma hasta el día de hoy? Chende. ¿Alguien sabe? ¿O cuántos se imaginan que podríamos tener? ¿Cuántos genes podríamos tener? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Parece que no, todos se Sí, fueron. profe, estamos vivos. Me siento como que estuviera hablando una pantalla. Por favor, díganme algo, no me hagan sentir tan solo. ¿Cuántos genes creen que tenemos en nuestro genoma? Ya, pero no lo busquen en internet así rápidamente. Una idea general. Eso. ¿Ah? No sé, pero más de 1000 puede ser, porque tenemos igual muchas proteínas. Ya, más de 1000, ok. ¿Alguien más puede decir? Yo había escuchado algo de 22.000, creo. Por ahí. 22.000, ¿ya? ¿Alguien Más de más? un millón. Menos? ¿Más de? ¿Más de 1.000.000? Más de 1.000.000. Wow, esos son muchos, sí. Bien, es muy interesante. Cuando comienza el proyecto Genoma Humano, se pensaba que teníamos alrededor de 100.000 genes. Y era porque en ese momento, en paralelo, cuando comienza el proyecto Genoma Humano, comienza otro grupo a trabajar con el proyecto del genoma de la Drosophila melanogaster, ¿ya? Una mosca muy utilizada en estudios de genética, ¿ya? Y se estimaba que en la mosca de la fruta, o la Drosophila melanogaster, se tenía una estimación de unos 35.000 genes. Entonces, la lógica decía que si una pequeña mosca tenía 35.000 genes, nosotros como seres humanos, que somos seres muchísimo más complejos, debiéramos estar dentro de los 100.000 genes, ¿ya? Esa era una estimación. Bueno, resulta que ya vamos a llegar al número de genes que tenemos en nuestro genoma. Lo importante es que se comienza a partir del año 2003 a darse cuenta de que empiezan a aparecer una serie de genes que están vinculados a distintas patologías. Y comienzan una serie de institutos de investigaciones, hospitales en los países desarrollados, universidades, a abrir distintos laboratorios relacionados con la medicina molecular, porque se dan cuenta de que para allá va todo una enorme ola de desarrollo para poder entender una serie de patologías humanas. Entonces empiezan a aparecer institutos de fisiología médica y medicina molecular en enfermedades autoinmunes, Molecular Medicine and Agrofood Innovation, etc. ¿Ya? Ahí ustedes se pueden dar cuenta, y si buscan en internet se van a dar cuenta que hoy en día la medicina molecular es una realidad en donde un porcentaje gigantesco de patologías humanas primero tienen que ser diagnosticadas a partir de marcadores moleculares, porque se están encontrando muchos genes asociados a las enfermedades, ¿ya? Y eso es un poco lo que quiero contarles ahora. Fíjense que si ustedes en Google buscan el NCBI, el National Center for Biotechnology Information, que es el centro en donde se concentra la información del genoma humano, y buscan en NCBI, se van a encontrar con esto, con este link, el National Center for Biotechnology Information, y si ustedes pinchan ahí, van a llegar a esta página, ¿sí? Si ustedes siguen el cursor, acá donde dice todas las bases de datos, uno pincha y puede encontrar una serie de buscadores para encontrar información genética molecular. En esta base de datos, en el NCBI, no solamente está el proyecto Genoma Humano, sino que también están todos los proyectos Genoma que se encuentran terminados y que están andando hoy en día. Por ejemplo, los chinos están secuenciando el genoma de la vicuña,
para explotación comercial. Están secuenciando un montón de bacterias, termófilas, etcétera, para conocer los distintos genomas. Entonces uno puede encontrar también genomas de animales o fragmentos de DNA que han sido secuenciados para animales. También están, todas las bases de datos están aquí, ¿ya? Aquí están todos los genes de todo lo que ustedes quieran encontrar. Ustedes van, después se despliega un link donde dice genoma, ¿ya? Y ahí en ese link están los genomas de todas las especies que ya están secuenciadas y las que están en proceso. Por ejemplo, el genoma del chimpancé, del gorila, del orangután, de la vaca, de los, qué sé yo, de todos de los caballos. Ya prácticamente todos esos genomas ya están todos secuenciados, ¿ya? Y ahí están las bases de datos, ¿ya? Y podemos llegar, al pinchar este link, llegamos a genoma. Acá puede tener una búsqueda por organismo, browse by organisms, puede buscar por organismo, o puede irse directamente al proyecto Genoma Humano, ¿ya? Y tratar de conocer qué es lo que pasa con el genoma humano. Y acá uno empieza a buscar información por cada cromosoma que está secuenciado y los genes que se encuentran en cada uno de estos cromosomas. También hay algunas inferencias evolutivas en relación a la cantidad de genomas que se tienen secuenciados. Por ejemplo, acá se ha podido conocer las similitudes en los genomas que tienen el hombre o el ser humano con el chimpancé, la rata con ¿cómo se llama? La chica, ¿cómo le llaman acá? No sé, bueno. El pollo, el zebrafish, un pescadito que se usa mucho para estudios de genética también, nemátodos, la mosca de la fruta está secuenciado, el maíz, el arroz, qué sé yo, un montón de cositas, el chancho, oveja, gato, perro, caballo, todos ya estos están secuenciados, ¿ya? O sea, ahí uno pincha y puede desplegarse toda la información genómica que existe en estos organismos. Bueno, entrando al Homo sapiens, uno puede encontrar la información ordenada de distintas formas, ¿ya? Básicamente lo que uno puede encontrar es, por ejemplo, esta tabla donde está cada cromosoma, y en cada cromosoma se puede observar el número de proteínas que se han identificado y el número de genes que tiene cada cromosoma, ¿ya? También hay información como cuántos tRNA, rRNAs existen, el porcentaje de guanina y citosina que tiene cada uno de los cromosomas y el número de pseudogenes. Veamos, el cromosoma 1 sería el de mayor tamaño, tiene un altísimo porcentaje de guanina y citosina, y esto está relacionado con que los sectores del genoma donde hay alta concentración de guanina y citosina son sectores donde hay una alta actividad de síntesis de proteína o inclusive hay una alta concentración de genes, propiamente tal, se activen o no se activen, ¿ya? Y esto básicamente se debe a que la guanina y la citosina son nucleótidos que sufren metilación para el control de la expresión de genes, ¿ya? Ustedes han visto eso, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? El factor de metilación como control de la expresión de genes, ya lo vieron con el profesor Valenzuela, ¿no? ¡Aló! Yo Me la dejaron verdad solo. estoy, yo la verdad estoy un poquito atrasado con las clases de cátedra, pero entiendo que la metilación es para el silenciamiento. Para el control de la expresión de genes, claro. Puede ser silenciamiento o activación también, ¿ya? Metilación o desmetilación. Bien, perfecto. Entonces, los sectores en donde se concentra la alta cantidad de guanina y citosina, se sospecha o se tiene relación, en realidad ya no se sospecha, ya eso era en mis tiempos de estudiante. En realidad se tiene certeza de que existe una alta concentración de genes en donde hay una alta concentración de guanina y citosina. Fíjense que tiene 11.000 proteínas, perdón, 11.000 proteínas identificadas. Esto yo lo revisé hasta hace antes de irme a terreno al altiplano, 2 o 3 semanas atrás, había 11.000 proteínas identificadas en el cromosoma 1 y habían 5.078 genes
identificado. ¿Alguien me puede explicar por qué tenemos 2 veces más proteínas que genes en el cromosoma 1? Y si nos empezamos a dar cuenta, pareciera ser que el número de proteínas es, en todos los cromosomas, es el doble o el triple. Fíjense, en el cromosoma 3 es el triple de proteínas. No el triple, el doble, un poco más del doble. Casi todo es un poco más del doble de genes, de proteínas que de genes. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién me puede dar alguna hipótesis al respecto? Porque un gen codifica para más de una proteína. Ya, y pues y básicamente, ¿por qué mecanismo? ¿Cómo se puede explicar eso? Que un gen pudiera sintetizar más de una proteína. Por el reordenamiento de los... Ay, de los exones. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Ya, pero el splicing normal lo que hace es separar los exones de los exones para que los exones puedan entrar a la reproducción, ¿verdad? Pero hay un mecanismo splicing normal. ¿Ustedes lo conocen? Y eso se llama splicing alternativo. Valga la redundancia. Sí, efectivamente, un gen que tiene una cierta cantidad de exones puede sintetizar distintos tipos de proteínas dependiendo del ordenamiento que estos exones puedan tener. No necesariamente todos los exones están en una proteína. En algunos casos, algunos exones son removidos, al igual que los intrones, para que puedan sintetizar distintos tipos de proteínas. ¿Okay? Entonces, lo que explica esta diferencia entre el número de proteínas y genes es el splicing alternativo. ¿Okay? Para que lo estudien con detalle. Bueno, y si nosotros comenzamos a sumar, y eso se lo voy a dejar como tarea porque esta clase ya la subí, está en PDF en internet, ustedes podrían sumar la cantidad de genes que tenemos en cada uno de los cromosomas, cada uno de los cromosomas ya tiene un número de genes identificados, pero que esto va variando todos los días. ¿Ya? Si ustedes la próxima semana lo siguen viendo, va a cambiar esto, va a ir aumentando. Y bueno, ya va a haber la oportunidad para hablar acerca de eso. Pueden sumar y pueden llegar al número total de genes, ¿ya? Y está alrededor de los 52.000 genes, ¿ya? 52, 53.000 genes, ¿ya? Eso es lo que tenemos en nuestro genoma. Pareciera ser que no éramos tanto más complejos que las moscas grososas. Bien. ¿Por qué? Pero, ¿sí? ¿Por qué va aumentando todos los días? Porque se van encontrando. Lo que pasa es que solamente lo que se tiene en las bases de datos de bioinformática son secuencias que son ATC, GSSS, GS, GSCC, TATA, por ejemplo. Eso no te dice mucho. Tú tienes que esa información encontrar primero sitios en toda esta base de datos de miles de millones de nucleótidos. Tú tienes que encontrar primero secuencias que correspondan a promotores, que te indiquen que un poco más abajo debiera haber la secuencia de un gen. Y estas secuencias de promotores tienen las cajas TATA y las CPG, etc. Eso me imagino que también lo vieron con el profesor Valenzuela, la estructura de los genes. ¿Sí? Entonces, cuando uno, por medio de la bioinformática, encuentra dentro de toda esta base de datos unas secuencias que podrían corresponder a un promotor, tiene que empezar a buscar si es que hay sectores que podrían corresponder a genes, río arriba, como se dice. ¿Sí? Entonces, eso es una permanente búsqueda. Todavía no se han encontrado todos los genes que tenemos en nuestro genoma. Muchos se están buscando por el lado de la bioinformática, pero también muchos se están buscando por el lado de los estudios celulares. ¿Ya? Bueno, ¿dónde está la complejidad en realidad? La complejidad no está en el número de genes. La complejidad está en la interacción de los genes. Y es la interacción de los productos de los genes.
Fíjense que en esta imagen nosotros podemos observar un gen que se denomina el BRCA1, que es un gen que tiene más de 80 funciones distintas. Fíjense que tiene una importancia fundamental cuando ocurre el daño del DNA por cualquier cosa, ya sea por una situación interna o por una situación externa. Se daña el DNA, se encienden una serie de vías de comunicación o vías de señal en donde interactúa el BRCA1. Por ejemplo, puede silenciar el cromosoma X, ¿ya? Una de las funciones importantes, puede regular la transcripción, puede facultar o incentivar los checkpoints de regulación de la expresión de genes. Los checkpoints tienen que ver que cuando va sucediendo la replicación del genoma, se tiene que ir evaluando permanentemente que todo lo que sucede, todo lo que se hace de nuevo en los genomas, tiene que estar bien. Y eso lo chequea el BRCA1, o enciende una vía de señal para que participen una serie de proteínas en el chequeo de las nuevas hebras de DNA, ¿ya? Porque ustedes entenderán que cuando se replica el genoma, ocurre cada 10.000 nucleótidos que sean sintetizados nuevamente, o de nuevo, digamos, ocurre una mutación cada 10.000. Y si tenemos, no sé, 20.000 millones de nucleótidos, la cantidad de mutaciones que se generan producto solo de la replicación es enorme en el genoma, ¿ya? Y esas mutaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿ya? Y eso lo tiene que chequear el BRCA1, ¿ya? Con un montón de otros genes. Entonces, tiene un montón de funciones e interactúa con un montón de otros genes. La verdad es que al parecer no importa mucho el número de genes, lo que más importa es la complejidad en la interacción de las vías de señales que se generan entre estas proteínas, ¿ya? Ahí está la complejidad. Y por ello es que después del proyecto del genoma humano nace otro gran proyecto, que es el proyecto proteómico, ¿ya? El proyecto proteoma. Que era identificar todas las proteínas que existen en nuestro genoma, ¿ya? O en nuestras células, digamos, ¿ya? Que están funcionando. Ese proyecto también ya se dio por terminado hace mucho tiempo. Entonces, el gen BRCA1 es un gen que tiene mucha implicancia en el cáncer de mama, por ejemplo, ¿ya? Mutaciones en el gen BRCA1 generan cáncer de mamas con distintas penetraciones. Esto significa que tienen distintas tasas de mortalidad. Por ejemplo, una mutación puede tener una alta penetrancia, y esto significa que la persona que tiene esa mutación tiene una altísima probabilidad de morir. ¿Por qué? Porque esa mutación desencadena una serie de reacciones que terminan con metástasis. Mientras que hay otras mutaciones, dependiendo del lugar en el gen donde ocurran, que puede tener una muy baja letalidad, ¿ya? Es decir, tenga una muy baja penetrancia. Personas que tengan cierto tipo de mutaciones en el gen BRCA1 probablemente no van a tener una alta mortalidad. Y fíjense que esto es súper importante porque se dieron cuenta que las terapias de mamastomía o de extracción de glándulas mamarias dependía del tipo de mutación que tenían las personas. Antes no, pues antes una persona tenía un cáncer de mama que tenía ciertas cualidades histológicas y ¡pum! Le extraían las glándulas mamarias, sin conocer si efectivamente esa mutación o ese cáncer o ese tumor iba a tener alguna implicancia en la mortalidad de la persona, ¿ya? Ahora no, ahora generalmente se les hacen diagnósticos moleculares a las personas que tienen cáncer de mama para ver si hay alguna implicancia en algún gen, no solamente BRCA1 ahora, sino que ahora hay varios otros genes, y dependiendo de las mutaciones que tengan, son los tratamientos médicos que se les están dando a las personas. Y por eso estamos en esta clase, para que ustedes vayan entendiendo la importancia del diagnóstico molecular. Aquí estamos en el NSBI nuevamente y tenemos identificado en el cromosoma 17 el gen BRCA1. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que es una clase que ojalá pudiera ser presencial, con cada uno con un computador para que pudiéramos analizarlo con profundidad. Pero, dadas las circunstancias, tenemos que hacerlo así.
Bien, entonces acá se pueden identificar los distintos genes que existen en el cromosoma 17, entre ellos está el gen BRCA1, que se identifica y se puede conocer su secuencia y conocer muchos datos, en particular una base de datos MIM, que es una base de datos de toda la información publicada en revistas científicas acerca de este gen, ¿ya? ¿Y qué encontramos en MIM? Encontramos toda la información que ustedes necesitan del gen. Es decir, de cada gen identificado existe este procedimiento para que ustedes puedan entrar y analizar y ver qué enfermedades están asociadas a tales o cuales genes, ¿ya? Aquí en este caso el BRCA1 está asociado al cáncer de mama, ¿ya? Y acá está toda la información. Jóvenes, se me acabaron los 40 minutos de la sesión Zoom, me esperan 5 minutos, yo les voy a mandar otra invitación para terminar la clase, ¿sí? Por favor, no se vayan para poder terminar y grabar la clase de ahora, ¿ya? Ya, profe. No se vayan, les mando una invitación. Bueno, profe.
generando una complejidad mayor. Por ejemplo, en el caso del cerebro humano, la mayor interacción entre neuronas son las que generan la mayor complejidad en términos, por ejemplo, cognitivos. No necesariamente el número de neuronas, sino que más importancia tiene la interacción entre neuronas. En el caso de los genes pasa exactamente lo mismo. No importa tanto el número de genes, sino que qué tan compleja es la interacción de genes que hay en el genoma, ¿ya? Y estamos hablando de la interacción de sus productos, las proteínas, no del gen mismo, propiamente tal, ¿ya? Y claro, y eso es algo que hemos aprendido producto del conocimiento que hemos ido adquiriendo tanto de la cantidad de genes y de la cantidad de proteínas. Fíjense que además nace, junto con el proyecto Proteoma, nace el transcriptoma, el proyecto transcriptoma, que era conocer todos los transcritos que hay en las distintas células. ¿Y por qué era tan importante conocer los transcritos o los RNA mensajeros, o todo el tipo de RNA en realidad? Era porque mucha de la regulación de la expresión de genes tiene relación con la síntesis de los RNA mensajeros o de los distintos tipos de RNA. Gracias a este proyecto transcriptoma, por ejemplo, se llegaron a conocer un montón de microRNAs que tienen una función pero complejísima y fundamental en la regulación de la expresión de genes, ¿ya? De hecho, están asociados a un montón de patologías, incluso están asociados hasta la metástasis, los microRNA. Pero eso requiere, digamos, de clase, yo diría que un curso completo de medicina molecular como para poder entender la profundidad de estas moléculas en patología o relacionadas con la biología humana, ¿ya? Pucha, ojalá que ustedes, yo sé que ustedes tienen la posibilidad, tienen un curso de genética humana, que la verdad que no sé por qué no lo pude hacer yo. Me espera un segundo, necesito ver aquí algo. Acá está, para guardar la clase, la parte de la clase anterior. Ya. Ok. Bien, estábamos... ¿dónde dejé la clase? El PowerPoint, acá está. Bien, entonces estaba diciendo que acá en esta base de datos ustedes van a poder encontrar toda la información de los genes que están asociados a algunas patologías o a las patologías. Ustedes pueden hacer el ejercicio en casa, yo se lo recomendaría. También se puede leer en español, ¿ya? Pero uno puede elegir, uno puede entrar ya sea por una patología al MIM, al MIM, ¿ya? Uno puede entrar por patología o por genes, ¿ya? Si uno pone cierta patología, tienen que colocar el nombre técnico correcto, digamos, porque si no, no lo va a poder encontrar. Y ahí van a salir todos los genes que han estado asociados a esa patología. Y lo mejor de todo es que sale todas las publicaciones, el link a las publicaciones que hablan acerca de estas patologías, ¿ya? Si uno entra por genes, por ejemplo al BRCA1, uno se va a encontrar que van a explicar cómo se conoció, qué funciones tiene, cuáles son las publicaciones que dan señal o dan antecedentes o evidencia de lo que se va a ahí, ¿ya? De la función del gen, siguen toda la historia. Bueno, el texto era muy largo, ¿para qué les voy a mostrar todo? ¿Qué es lo que pasa con el cáncer de mama? Esto es como ejemplo, digamos. No son muchos los estudios en América Latina en donde se da cuenta el tipo de mutaciones que tenga cada gen y las patologías que estas generan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del BRCA1 o BRCA2,
el BRCA2 es otro gen distinto al gen BRCA1 y que tiene una implicancia mayor en el cáncer de mama en el sexo masculino, ¿ya? En el caso nuestro, en los hombres, en el caso de nuestros peces. Entonces, hay países donde hay más de 5 estudios, hay otros donde hay 4 estudios, o hasta 4 estudios, 1 o 2 estudios, así como se puede ver en el mundo. Esto no ha cambiado sustancialmente, ¿eh? Hay algunos papers que hacen una revisión general de lo que sucede con el BRCA1 o BRCA2 en América Latina. Y lo interesante es que todas estas publicaciones tienen relación con mutaciones nuevas que se están encontrando en estos genes, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, se determinó una mutación del gen BRCA1 en una familia que tiene cáncer de mama hereditario, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de este paper? Es que es una mutación que no se conocía previamente. Bueno, hay varios papers acá en Chile, en realidad ahora han aumentado considerablemente, y se han encontrado mutaciones nuevas. Por ejemplo, en este paper se hizo un estudio en donde se pudo identificar que hay una familia, un linaje de una familia, que tiene una alta tasa de cáncer, ¿ya? En negro, por ejemplo, se pueden ver los cánceres de mama, y también hay otros tipos de cáncer, ovario, útero, estómago, próstata, ¿ya? En 1, 2, 3, 4, en 5 generaciones, se tiene información de 5 generaciones, ¿ya? Y esto es inédito, en realidad no es fácil encontrar esta información, ¿ya? Primero que nada, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la mutación que está generando este tipo de cáncer es una mutación que se hereda. Por lo tanto, se tiene que haber generado en una línea germinal. Porque ustedes saben que las mutaciones que se generan en los tejidos somáticos se mueren con uno, ¿verdad? ¿Pueden generar cáncer? Sí, pueden generar cáncer, pero es un cáncer esporádico. Un cáncer de un individuo que no se hereda a la siguiente generación. ¿Sí? ¿Está claro esa diferencia, no? Porque lo que estamos viendo acá es una mutación que se genera en un tejido germinal y que se va heredando de generación en generación. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que la mutación se tiene que haber generado o en esta primera o en esta segunda generación. Fíjense que esta persona tiene una mutación que hereda posteriormente a este individuo, ¿verdad? Y que corresponde a una mujer que muere a los 30 años. Después, una hermana de esta mujer tiene también la mutación, pareciera ser que ella no muere de cáncer de mama, ¿ya? Pareciera ser que ella puede morir de cáncer de ovario, probablemente, a los 58 años. Pero 2 de sus hijas tienen cáncer de mama y mueren a los 35 y a los 41 años. Y por otro lado, acá hay un señor, un hermano, que también hereda una mutación a una mujer que muere a los 55 años, ¿ya? Este señor tiene como descendencia a un varón que tiene descendencia, no necesariamente se casa, digamos, ¿verdad? Pero tiene descendencia con una mujer que sí tiene cáncer de mama, ¿ya? Y que genera, y que tienen una hija que hereda esta mutación y que muere a los 28 años. Todas las personas que mueren, por ejemplo, acá también muere una mujer a los 31 años. ¿Qué significa esto? Es una mutación que se hereda prácticamente en todas las generaciones y que genera una alta mortalidad y además una mortalidad con mujeres jóvenes. Esto significa que es una mutación que tiene una alta penetrancia, ¿sí? Pueden encontrar publicaciones en donde hay genealogía, en donde hay casos esporádicos, como por ejemplo pueden haber 4 o 5 generaciones y aparece un cáncer de mama con mortalidad, y uno ahí podría asumir de que no es un cáncer hereditario, es un cáncer somático, ¿sí? ¿Que se genera por alguna mutación en la glándula mamaria? Sí, puede ser, pero no es hereditario, ¿ya? En este caso estamos viendo mutaciones hereditarias. Fíjense además que se pudo determinar, por análisis de PCR, la presencia de dicha mutación en un montón de mujeres que
no han sufrido el cáncer de mama. Fíjense acá la enorme cantidad de mujeres que tienen la mutación, pero que no han sufrido la enfermedad. ¿Y por qué es importante esto? La prevención. Si hay una mujer que tiene una mutación que tiene una alta penetrancia, hay dos alternativas. Chequeo ya no solamente una vez al año, sino que cada 6 meses. Y la otra alternativa es que mujeres sanas puedan optar por la extirpación de la glándula mamaria. Porque si tiene una alta penetrancia, y eso significa que aparece en la mutación, y cuando aparece, genera un cáncer agresivo, y por lo tanto que lleva a la mortalidad a personas jóvenes, entonces lo que bajo estas condiciones se recomienda es que esas mujeres se extirpen la glándula mamaria. Y es lo que ocurrió con Angelina Jolie. Angelina Jolie, su mamá murió de cáncer de mama a los 58 años, con un cáncer que tenía una mutación en el gen BRCA1 de altísima penetrancia, y a ella se le recomendó la extirpación de glándula mamaria, lo que ella efectivamente hizo. ¿Ya? Pueden verla en la prensa, en internet, acerca de esa información. ¿Ya? Entonces, este tipo de mutaciones es bueno conocerlas previamente. ¿Ya? Acá se hizo para cada una de las personas el análisis molecular. Fíjense que se amplifica el gen del BRCA1 y se le colocan algunas enzimas de restricción que reconocen ciertos pares de nucleótidos. ¿Ya? Entonces, una persona que tiene un alelo normal, con 3 enzimas de restricción, o puede ser una, pero que corta ciertos sitios conocidos, permite la generación de 1, 2, 3 y 4 fragmentos del amplificado del gen. ¿Ya? Puede ser un exón o una parte del exón. Si existe un alelo mutado, por ejemplo, en este alelo, ¿ya? Esta enzima no corta en este sitio y se genera un fragmento mucho mayor de 200 pares de base. Es decir, esa persona genera un fragmento de 1, 2 y 3 fragmentos. ¿Sí? ¿Qué vemos? Por ejemplo, la persona M18. La persona M18 genera 1, 2, 3, 4 cortes para ambos alelos. El alelo que viene desde el lado materno y del lado paterno. ¿Ya? Por lo tanto, esta mujer, la M18, no tiene la mutación. Lo mismo sucede con la M21 y la M22. Pero las personas M19 y M20, en alguno de sus alelos, tiene la mutación porque genera el fragmento de 200 pares de base. ¿Ya? Este es un mecanismo de diagnóstico molecular que es relativamente sencillo, pero que requiere del conocimiento previo de las mutaciones existentes. Fíjense que si esta mujer M18, la M21 y la M22 tuvieran cáncer de mama, pero no tienen esa mutación, no quiere decir que no tengan mutación en otra parte de los genes, en otra parte del gen, ¿sí? Está pasando un camión de gas fuera de mi casa, metiendo tremenda bulla. Bueno. Entonces, lo importante es conocer los tipos de mutaciones que existen en el gen. Fíjense que la mayor o menor penetrancia de las mutaciones de este gen tiene relación con la posición de la mutación. Si está más cerca, si las mutaciones están más cerca del 5', o si las mutaciones están en el medio del gen, o si están en el sector 3' del gen. ¿Sí? Ustedes saben que la síntesis, un gen se reconoce porque va en dirección 5' y 3', ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben. ¿Sí? Y por lo tanto uno puede decir, mire, sabe que la mutación está más cerca del sector 5' o está en el sector 3'. ¿Cuál creen ustedes que podría significar que tenga mayor penetrancia? Si está más cerca del 5', probablemente la proteína que codifica es muy pequeña porque hay un codón de tiamina en el sector 5'. Y del 100% de la proteína alcanza a sintetizar el 5%. Mientras que si la mutación está en el sector 3', podría eventualmente llegar a generar una proteína con un 80-85% de la proteína original. ¿Cuál se imaginan ustedes que tendría que ser la que tuviera mayor penetrancia?
La mutación que está en el sector 5' que genera una proteína pequeña, o en el sector 3' que genera una proteína mayor. ¿Quién me da una respuesta? ¡Aló! ¿Están ahí? Todo esto está quedando grabado, chiquillos. Así que no me dejen hablando solo. Yo creo que la que más implicancia tendría en algo más con mayor penetrancia sería la pequeña porque cumple menos funciones que la otra que tiene 80%. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Gracias, Máximo. ¿Alguien tiene alguna o una idea distinta, Máximo? Oye, si nadie responde, voy a hacerle la clase solamente a Máximo. Y lo voy a eliminar a todas. Pero se supone que la mutación se produce en uno de los dos extremos. ¿Algo así? Sí. Hay personas que tienen mutación en el extremo 5' y hay otras personas que tienen mutación en el extremo 3'. Yo ¿Cuál creo es el ejemplo que recién vimos? Es un ejemplo de una alta penetración. Por lo tanto, ustedes podrían decir, ¿esa mutación se encuentra en el sector 5' del gen o del 3' del gen? Yo creo que en la parte donde formaba la proteína mayor, o sea, con mayor funciones, porque alteraría mayores funciones. Ya, muy bien, Daniela. Bien, entonces tenemos la opinión de Máximo que dice que estaría en el sector 5' generando una proteína pequeña y por lo tanto se generaría mayor penetrancia porque no actúa muy bien. Y la otra posición es la de Daniela que dice que estaría en el sector 3' porque genera una proteína mayor y como es defectuosa generaría mayor problema. Bien, la respuesta la respuesta correcta es la de Daniela. Pero en este caso, hay otros casos en que es como lo dice Máximo. En el caso del BRCA1, como la proteína es tan compleja y es muy grande, y tiene una interacción con muchos genes, el hecho de que tenga la mutación en el sector 3' genera una pérdida de sitios alostéricos que son muy importantes para la proteína y no puede ser reemplazada por otra proteína porque está actuando con otras proteínas con otros sitios alostéricos. ¿Sí? Mientras que cuando la mutación sucede en el sector 5', esa proteína no tiene ninguna función porque prácticamente no tiene ningún sitio alostérico ni sitio activo para funcionar y es reemplazada por una cadena de proteínas como por ejemplo el P53, ¿ya? Y las mutaciones que están en el sector 5' son las mutaciones de baja penetrancia, es decir, son mutaciones que a un paciente no sería necesario sugerirle que se extirparan las glándulas mamarias. Pero las proteínas en el sector 3', que es donde está gran parte de la proteína aún funcionando, está funcionando mal. Pero como toda la red de proteínas la observa que está funcionando, no la reemplaza. Y ahí se generan una serie de problemas metabólicos o de líneas metabólicas con la proteína. ¿Ya? Y esa mutación es la que sí genera mayor penetrancia. ¿Sí? Entonces, si ustedes en el futuro se encuentran con un caso en donde una familia tiene una alta cantidad de casos de cáncer de mama o de cualquier otra enfermedad, ustedes inmediatamente tienen que visualizarlo desde el punto de vista de la medicina molecular, porque las decisiones que puedan tomar van a depender del tipo de mutaciones que tengan los genes. ¿Sí? Y para allá va dirigida la medicina moderna. ¿Sí? Bien, otro ejemplo. Gracias Daniela y gracias Máxima. Muy interesante sus opiniones. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda con lo que dijo hace rato, cuando hablaba de los tejidos, que cuándo iba a ser hereditario y cuándo iba a ser como solo de la persona. ¿En qué tipo de tejido tenía que ser? Bueno, ustedes saben que tenemos dos tipos de tejido, el tejido somático y el tejido germinal. El tejido somático es todo el cuerpo, el tejido germinal es solamente el tejido que va a dar origen a los gametos. Por lo tanto, si las mutaciones ocurren en la meiosis, cuando se están formando los gametos, esas mutaciones son las únicas que finalmente se heredan a la siguiente generación. Pero todas las mutaciones que ocurren en nuestras células somáticas mueren con nosotros, porque no pasan a la meiosis, no forman gametos, solamente forman por mitosis, forman nuevas células. Entonces, si hay algún error en la replicación de una célula somática y genera una mutación que genera un cáncer, eso va a ser heredado a otras células somáticas. Pero si la mutación ocurre en la replicación de células germinales, ese error puede pasar a las siguientes generaciones. Ya lo voy a explicar ahora con lo que sucede con el gen SRI. ¿Ya? ¿Profe? Ya, gracias, profe.
¿Sí, Daniela? Pero todos los cánceres pueden provocar como alguna alteración genéticamente, porque por ejemplo si yo, ya no sé, tomo mucho sol y me da cáncer de piel, ¿eso sería como una mutación al tejido o eso puede provocar una mutación en el tejido germinal? No, al tejido germinal la radiación ultravioleta no va a llegar, pero sí te va a mutar genes en tu dermis. Y ahí es donde se genera el cáncer de piel. Ah, y ahí eso no sería, o sea, y ahí es cuando no es hereditario. Y eso no es hereditario. Ah, ya. Y distinto sería que si tú tomaras algún compuesto químico que generara alguna mutación en tus células germinales, porque por el torrente sanguíneo pudiera eventualmente llegar hasta esos tejidos, y esa sustancia química que genera una mutación en tus células germinales, eso sí tiene una alta probabilidad de que esa mutación pudiera llegar a las siguientes generaciones. Pero las células somáticas no, porque sufren mutación meiosis. Ya, profe. Gracias. Mira, aquí voy a dar un ejemplo. El SRI es un gen que tiene relación con la conformación de estructuras sexuales secundarias masculinas, ¿ya? Y está en el cromosoma X. Ay, el pan te dije, no falta. En el cromosoma sexual Y. También podemos observar toda la información del gen SRI en esta base de datos de genoma humano. ¿Ya? Y también podemos ir al MIM, este es el gen SRI, está en la región, en la región de determinación del sexo I, ¿ya? Y acá está toda la información. ¿Qué es lo importante de este gen? Que este gen está en una zona bien compleja. Bueno, cuando hay mutaciones en este gen, puede provocar distintos tipos de síndromes, ¿ya? El síndrome de Swyer es uno de ellos, que tiene que ver con una mutación en el gen SRI, en donde podrían haber personas con el cromosoma XY, que podrían ser cromosómicamente varones, pero como tienen mutado el gen SRI, no se sintetizan las proteínas que desencadenan la conformación de estructuras sexuales secundarias, entonces pareciera ser que no tuvieran pene, ¿ya? Es como lo que se puede ver ahí en la imagen, que sería una mujer XY, cromosómicamente XY, ¿ya? Y no desarrolla aparato genital masculino, ¿sí? Ahora, eso se puede deber por dos mecanismos. Uno de los mecanismos es la mutación en el gen SRI, que permanece en el cromosoma Y, pero no funciona porque tiene una mutación con un codón determinado anticipado. La otra alternativa es que o pudiera eventualmente ocurrir una translocación anómala en el crossover entre el cromosoma X y el Y y se llevara el gen SRI al cromosoma X, ¿ya? Daniela, ¿querías hacer una consulta? Ahí, o sea, ¿cómo le determina el sexo a esa persona? ¿Por sus cromosomas o por sus genitales? Cromosómicamente, claro, cromosómicamente esa persona es XY, pero no tiene aparato genital masculino. Eso significa que al ser XY es un hombre, es un ¿Ya? varón, pero no tiene aparato genital masculino, por la mutación que sucedió en el gen SRI. Ya. Entonces usted se puede determinar, por diagnóstico molecular, se puede determinar, oye, se me va a acabar la presentación, ¿ya? ¿No? ¿Qué? Ya, pero eso, ya quiero explicar ahora qué es lo que pasaría estos casos de hermafroditismo que se denominan, mal llamados hermafroditismo, en realidad porque son o XY o XX. Por ejemplo, hay mujeres XX que tienen el gen SRI y que presentan aparato genital masculino también, ¿verdad? Mira, aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la digénesis gonadal mixta, ¿ya? Muchas veces son mujeres que tienen XX y tienen el gen SRI. Fíjense, los cromosomas XY, el azul es X, el rojo es Y, tienen una región que se llama región pseudoautosómica, que es una región que intercambian fragmentos de cromosoma en el crossover. Solamente en esas partes, en ninguna otra parte, ¿ya? No es como en los cromosomas somáticos, en que el crossover es a lo largo de todo el cromosoma.
¿Qué es lo que sucede? Hoy me quedan 10 minutos para la clase. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en condiciones normales, algunas de las cromátidas intercambia con el cromosoma homólogo, ¿verdad? Como se ve en la siguiente imagen. ¿Me siguen, verdad? Sí, profe. Ok. ¿Qué es lo que sucede? El gen SRI se encuentra al borde de la región pseudoautosómica. Está pero muy cerca de la región pseudoautosómica. Y en algunas ocasiones ocurre el problema de que cuando ocurre el crossover entre el cromosoma X y el cromosoma Y, se lleva el cromosoma X un fragmento un poco más por debajo de la región pseudoautosómica. ¿Qué significa eso? Significa que el gen SRI se va con el fragmento del cromosoma Y al cromosoma X, como se ve en la figura. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener un cromosoma X con un gen SRI y vamos a tener un cromosoma Y, sin el gen SRI. Si nosotros completamos la meiosis de este par de cromosomas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que vamos a tener una cromátida que va a tener del cromosoma X, que no va a tener el gen SRI, que corresponde a este que está acá, y que está en condiciones normales, porque el cromosoma X no puede tener el gen SRI. Por otro lado, tenemos un cromosoma Y, que sí tiene el gen SRI en condiciones normales, ¿verdad? Esto es lo normal, eso está bien. Pero vamos a tener un espermatozoide en donde va a tener un cromosoma X y además ese cromosoma X se va a llevar el gen SRI. Y esto es anormal. Y vamos a tener otro espermio en donde vamos a tener un cromosoma Y, pero sin el gen SRI. Y dependiendo en términos de probabilidades cuál espermio fecunde al óvulo, es lo que va a suceder posteriormente. Fíjense, en condiciones normales, si este cromosoma X o este cromosoma Y fecundan un óvulo, como el que está ahí, que es SRI negativo, si es el X, va a ser una hembra normal, una mujer normal, XX y sin el gen SRI. Si por otro lado si este óvulo es fecundado por el espermatozoide que lleva el cromosoma Y con el gen SRI, también va a ser un hombre normal, porque va a ser XY y con el gen SRI normal. Pero ¿qué sucede si es que es fecundado por el espermio que lleva el cromosoma X, pero que además lleva el gen SRI? ¿Qué va a generar? Una hembra con aparato genital masculino. Y si es fecundado por el cromosoma Y que carece del gen SRI, ¿qué va a generar? Un macho sin aparato genital masculino. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que cuando nace un bebé y no tiene aparato genital masculino, ¿qué es lo que dice el pediatra que recibe al bebé? Ah, es una niña. Y le ponen nombre de niña y empieza a crecer como una niña, pero le gusta jugar a la pelota, le gusta jugar con autitos, y los papás empiezan a mirar rara la situación, ¿verdad? Y cuando es más grande, la niña dice, ¿sabes qué? Yo no me siento niña, yo me siento niño. Yo soy un niño. Y claro, tiene el cromosoma XY, o sea, pues, claro, en el caso de, pero no tiene aparato genital masculino. Y en el otro caso, puede ser que haya un niño, varoncito, que aparece con aparato genital masculino cuando nace, lo declaran niño, ¿verdad? Pero no se siente niño, se siente niña. Y le ven sus cromosomas y tiene XX. Pero, lamentablemente, hubo una translocación anómala en el crossover entre el cromosoma X y el Y se fue el gen SRI al cromosoma X y generó un aparato genital masculino externo que finalmente va a ser atrofiado cuando sea adulto. ¿Verdad? Entonces eso se puede diagnosticar molecularmente. ¿Ya? Eso sí se puede diagnosticar molecularmente. Profe, ¿Sí? ¿y ese genital externo que hizo usted es solamente
externo y por dentro de ese niño, pseudo niño, sigue teniendo su útero, su ovario y todo eso, ¿cierto? Exactamente. Ah, ya. Exactamente. Ok. Claro, los problemas comienzan en el proceso de desarrollo de la persona, digamos, en el que existe esta confusión sexual, pero no es porque sea gay o tenga inclinaciones sexuales de otro orden biológico, ¿verdad? Sino que en este caso particular, algunos de los casos en que hay disgénesis, o el síndrome de Swyer, por ejemplo, ocurre por este tipo de situaciones. O muta el gen SRI y no se expresa, y puedes tener un varón cromosómicamente XY, pero sin aparato genital masculino, porque muta el gen SRI o porque se fue en el cromosoma de la cromosoma Y y no lo tiene nomás, ¿verdad? Y por lo tanto es un varón, pero no tiene aparato genital masculino. Y el caso opuesto también, pues puedes tener una hembra XX, pero que tiene el gen SRI, y al tener el gen SRI genera aparato genital masculino. Y en este proceso de crecimiento empiezan a pasar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces el diagnóstico molecular es muy importante en ese caso, ¿ya? Bueno, para ir terminando, chiquillos, el diagnóstico molecular tiene una serie de procesos. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero también se puede analizar desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, como el tan conocido coronavirus que tenemos ahora, ¿verdad? En la próxima clase vamos a hablar de PCR y voy a hablar más en detalle de cómo se está diagnosticando el COVID-19, porque es una derivación especial de PCR, no es como el PCR normal que ya vamos a profundizar, pero en algunas enfermedades infecciosas también se puede hacer diagnósticos moleculares, como en el caso del COVID-19. ¿Ya? Y bueno, hay un boom enorme de análisis genómico y de enfermedades, de patologías asociadas con características genéticas, incluso desde la perspectiva psiquiátrica. También hay una serie de estudios, publicaciones, en donde hay una serie de características psiquiátricas que están asociadas a ciertos polimorfismos de genes. Entonces es muy relevante que ustedes, como futuros médicos, sepan mucho genética y sepan mucho biología molecular, porque de aquí en adelante prácticamente un gran número de patologías se van a empezar a diagnosticar con variantes moleculares. Y esto porque no todos los fenotipos patológicos son iguales, no todas las patologías son iguales, no todas las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, no todas las esquizofrenias son iguales, están muchas de ellas basadas en distintos tipos de genes y con distintos tipos de mutaciones. Y por lo tanto, la farmacogenómica, que también es una disciplina nueva que se está desarrollando, está muy evocada a conocer las características moleculares de las personas y de sus patologías, porque la farmacología tiene que ir dirigida a esas características genéticas. Ustedes sabrán que hay remedios que no le hacen, o hay fármacos que no les hacen nada a ciertas personas y sí le hacen muy bien a otras personas. Y bueno, eso tiene que ver con las variantes genéticas que nosotros cada uno tenemos. Por lo tanto, hay que ir haciendo mucha farmacología dirigida, digamos, a características genéticas particulares. ¿Ya? Y por esto es importante el diagnóstico molecular. Yo a los estudiantes de tecnología médica, cuando yo les hacía clases, les focalizaba mucho en este tema porque, por ejemplo, el gran problema de ahora del Hospital Juan Noé es que la gente que estaba, que no había gente disponible que supiera hacer diagnósticos moleculares del coronavirus. Y bueno, nosotros en el laboratorio prestamos todos nuestros equipos para que pudieran desarrollar los análisis en el hospital, pero la gente tuvo que ir a especializarse, ¿verdad? Los tecnólogos médicos no tenían idea de biología molecular, ¿ya? Entonces hay un montón de tratados ahora, y bueno, esto es el PCR, esto es lo que vamos a tratar en la próxima clase, ¿bien? Lo vamos a profundizar en la siguiente clase. ¿Bien? Bien, jóvenes, eso es lo que quería hablar con ustedes hoy día. Para poder grabar la clase tengo que darla por terminada. Si tienen alguna duda lo podemos conversar en la siguiente clase, ¿les parece? Ya, Ya, profe. Ya, profe. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase, chiquillos. Estuvo buena, profe. Estuvo buena. Cualquier Bueno, duda me profe. escriben. Gracias.